Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos haciendo un video más de Jugando con Formas. Hola, Eduardo. Hola Ivonne. Em, pues preparándonos para temas interesantes y pues recordando que estamos en Restaurando al Ser, que es ese espacio físico etérico en donde te acompañamos a transitar tu camino desde la parte oscura y temerosa de tu mente hacia el amor incondicional del corazón. Y tenemos muchas herramientas y técnicas para llevarte a un estado de armonía. Y bueno, quiero hacer aquí una acotación de que em, no siempre estamos en armonía y no siempre vamos a estar en armonía porque la vida sucede, la vida sigue pasando y nos siguen pasando cosas que son importantes para nuestro desarrollo álmico, eh, para regresar a casa, ¿no? Em, que ahora me ha estado viniendo muchísimo esta idea. Cuando yo comencé este camino y abrí una página web que se llamaba El Camino de Regreso a Casa, ¿no? Esa fue mi primera página. ¿Quién sabe qué habrá pasado con ella? Luego investigo. Eh, Porque justo es este camino de regreso a casa el que nos tiene en todo este movimiento, ¿no? Y últimamente también me ha tocado mucho hablar acerca de la muerte con las personas, porque siento que hay una energía que Freud llamaba el tánatos, ¿no? De muerte, pero es eso, es esa nostalgia por ese espacio eh, en donde se está en plena y total armonía, ¿no? Pero acá no, acá venimos a transitar experiencias que nos sacan de balance y luego hay que regresar a la armonía. Y luego nos vuelven a sacar de balance y regresamos. Entonces, esa es la idea en Restaurando al Ser, que tenemos muchísimas técnicas, herramientas, talleres, terapias individuales, cursos continuos que nos ayudan en este proceso. Am, bueno, al final platicamos del taller que di este fin de semana, ¿no? Lo que me gustaría ahorita, porque habemos muchos de nosotros que queremos saber cómo fue tu experiencia aquí en México, Mm. ¿no? Este viaje relámpago que se supone que iba a ser más largo, pero se hizo más corto y fue intensivo. Y, y bueno, creo que viviste muchísimas experiencias en este tiempo que estuviste aquí. Así que, y todas súper valiosas, si nos quieres platicar un poco cómo fue todo todo el viaje. Sí. am, vale, pues para los que no saben, ya estoy de regreso en Eslovaquia, que es donde vivo. Bueno, creo que mucha gente ni siquiera lo sabe, pero bueno, vivo en Eslovaquia durante muchos años. Pero hace unos meses fui a la Ciudad de México, pasé por Ciudad Juárez, que es donde yo crecí, y después me fui a la Ciudad de México, vi a Ivonne, bueno, ya la había conocido en Praga porque ella estuvo en Praga. Lo que pasa es que mucha gente no sabe, pero Ivonne y yo no nos habíamos conocido en persona. Eh, Ivonne y yo hablábamos y hablábamos prácticamente en los videos. Lo que se ha mostrado públicamente es prácticamente lo que nos hemos conocido. Pero este año Ivonne fue a Praga, que está cerca de donde vivo yo, y ya le dije, bueno, ahora sí nos toca vernos. Y ahí nos Ujú. vimos por primera vez. Yvonne regresó a la Ciudad de México y más o menos como en noviembre, bueno, en octubre yo fui a unas partes de Estados Unidos y a Ciudad Juárez y luego en noviembre fui a la Ciudad de México. No recuerdo bien las fechas, pero fue más o menos en esas Ujú. épocas. Y estuve en la casa de Yvonne con su familia, ya había conocido a su familia en Praga, entonces estuve ahí con ella, nos conocimos mejor, aprendí mucho sobre lo que es este proyecto Restaurando al Ser, que Restaurando el Ser no es solamente una frase bonita, es un proyecto, una idea de Yvonne que a mí me gusta mucho. Y
Y bueno, a veces aquí en los videos aparece un texto abajo que dice Maramat. Maramat es un lugar y muy bonito, donde Ivonne tiene estos talleres. Entonces, para las personas que están en la Ciudad de México, contacten a Ivonne. Yo personalmente no hago ningún tipo de eventos. Yo no hago nada, solo aparezco en videos con Ivonne y tengo una cuenta de Facebook y una de Instagram que están en la descripción de los videos. Y eso es lo único que hago por ahora. Bueno, mi experiencia en la Ciudad de México fue muy bonita. Visité muchos lugares y hice una lista de lugares que yo quería conocer. Y me sorprendí porque no sabía que había tantos lugares. Y hubo muchos que me faltaron, claro, pero pues no me dio tiempo. Y me lo propuse, me organicé, me fui. Incluso dentro de la Ciudad de México hay varios lugares muy interesantes. Que en algunos de ellos fui con Ivonne y con la hija de Ivonne, con la familia. Y sentí cosas que no había sentido. Fue muy interesante. Por ejemplo, fuimos a las pirámides de Teotihuacán, que Ujú, yo tenía información de que había una roca que había que buscar. Y esa roca que era muy especial de tal manera de que se concentraba y amplificaba cierta energía en esa región. Y ujú, para los que han ido a Teotihuacán, si entran, está por la entrada principal. Desde ahí se ujú, van caminando las pirámides. Se van a dar cuenta, hay 7 escalones, así que vas subiendo, bajas y no te llevan a ninguna parte. ujú, Entonces, y lo haces 7 veces. Es decir, vas caminando, subes y bajas. Y eso es para simular una serpiente, que al final se ujú, concentra todo en la pirámide final. Y, y ahí estaba la piedra que estábamos buscando. Y no sé, los que vieron en Facebook, habían unas fotos donde estábamos nosotros. Y era porque se sentía, lo sentíamos allí. Estábamos tocando la piedra o simplemente nos acercábamos y había unas personas que sentían como una repulsión o sentían algo de esa piedra. E incluso algunos turistas nos vieron que estábamos haciendo eso y pues llegaron también ellos a tocarla sin saber por qué se tomaban fotos y decían, bueno, esta gente rara ven a esta piedra como algo especial, pues yo me voy a tomar una foto con la piedra. Y fue muy interesante porque ya había estado en Teotihuacán hace muchos años, pero no con este conocimiento que tengo ahora, entonces vi todo desde una perspectiva muy diferente. Em, Estuve ahí con Ivonne y con otras personas que también son parte de este proyecto de Restaurando el Ser. Fuimos también a otras pirámides. Dentro de la Ciudad de México hay lugares muy interesantes. Hay que recordar que la Ciudad de México fue prácticamente donde estuvieron los aztecas. Y ahora cuando hablo de la serpiente, hay que tomar en cuenta de que, mm, bueno, mucha gente va a pensar automáticamente que es algo negativo. Y no necesariamente, porque hubo como 2 épocas en todo el mundo que, ujú, bueno, Ivonne le llama el secuestro. Y literalmente fue eso, un secuestro. Lo que pasa es que hubo un tiempo, un antes y un después del secuestro. ¿Y a qué me refiero con esto? La idea original de la serpiente es relacionada con el Kundalini. Para los que saben, es como una energía que se mueve en la columna vertebral, que se activa de ciertas maneras. Y es por eso que se le tomaba a la serpiente como algo muy especial, que era relacionada a energía en el cuerpo humano, por el movimiento que se mueve así por el cuerpo. Eventualmente, después del secuestro, pues claro que ya sabemos que la serpiente la empezaron a relacionar con unos seres y todavía se usa de esa manera. Entonces, no cuando, por ejemplo, en el primer libro hablo mucho de la simbología de serpientes y de ujú, simbología de los leones y mucho tipo de simbología. No quiero decir que todo esté mal. Originalmente todo era muy positivo, pero después del secuestro cambiaron el significado o la idea de cómo se toman esta simbología. Es decir, por ejemplo, mucha simbología que se usa actualmente por los grupos secretos es simbología que viene de enseñanzas antiguas antes del secuestro. Pero ellos secuestraron esta simbología y empezaron a usarlas entre ellos como un tipo de comunicación que utilizan públicamente. Entonces,
Por ejemplo, las serpientes las siguen usando. Si ustedes ven un video de algún artista famoso y si ven que hay una serpiente, es porque de esas sí se comunican entre ellos. Es como dicen, mira, este artista ya nos pertenece. Entonces, Mm. y lo van a ver. Vean un artista, ven la evolución. Al principio es muy bonito y después como que lo agarran y lo forzan a hacer videos con serpientes. Véanlo en los artistas más famosos de los últimos 40 años y esto se va a encontrar esa simbología. Pero bueno, ya regresándome a Teotihuacán, em, la idea, cuando hablo de la serpiente, me refiero a la serpiente antes del secuestro, que estaba relacionada con energía, que era relacionada con el Kundalini. Entonces, solo para que se entienda que no estoy hablando de estos seres eh, relacionados con la serpiente, ¿vale? Y bueno, dentro de la Ciudad de México hay muchos lugares muy interesantes que ni siquiera yo sabía. Y lo más interesante de todo esto es de que la ubicación de estos lugares siempre era en un lugar con unas vistas increíbles. Y hay que tomar en cuenta que antes la Ciudad de México era un lago enorme. Entonces me puedo imaginar cómo eran las vistas de antes. No tengo recuerdos de estos lugares, pero si las vistas ahora eran increíbles, son increíbles, imagino que antes era pues mucho mejor. Y bueno, no solo estuve en la Ciudad de México, también empecé a viajar a otros estados y quise ir a lugares específicos, a pirámides. Fui a, bueno, a Tula, que tuve una experiencia muy interesante, que estuve hablando, bueno, casi no he contado mucho de esta historia, pero yo estaba en Tula, que está en Hidalgo, y yo cuando estaba en la pirámide, se cayó hay como unos tubos que tienen como lazos entre sí para que no permitan a la gente entrar a tocar las estatuas, los atlantes. Y una de esas Mm. se cayó. Entonces, en cuanto se cayó, pues yo dije, ¿qué significa esto? ¿Me están dando permiso para entrar a tocar las estatuas? Pero no sabía qué hacer. Y en eso llegó un señor que era Llegó un señor, yo no sabía que trabajaba él ahí, pero él levantó este tubo. Y pues yo por curiosidad le dije, ¿y usted trabaja aquí? Porque no había nadie, ¿no? Es decir, no, yo pensaba que era un turista. Y me dijo, sí, me dijo un nombre que se llama Luis Serafín. Para los que van a Tula, en Hidalgo, Sí. pregunte por Luis Serafín. Y, le empecé a preguntar solo por curiosidad que sí, que siempre hago esto, siempre que voy a un lugar, en Egipto también, de alguna manera, traté de hablar árabe en Egipto solo para comunicarme y preguntar a la gente que se me pueden contar una historia rara. Pero pues bueno, en México, pues en español era mucho más fácil. Y bueno, pues hablé con esta persona, Luis, y le pregunté que sí, que se había visto algo raro en las pirámides, porque ya había preguntado esto en otros lugares y siempre me dicen algo. Y este Mm. señor, pues al principio estaba un poco tímido, pero como que después me agarró confianza y ya me empezó a contar poco a poco. Me empezó a decir como que no, todo normal, aquí no pasa nada, es un lugar normal. Y ya cuando vio como que yo realmente estaba interesado, como que ha hablado con otras personas de estos temas y como que lo han juzgado por creer en las cosas que ha visto. Pero cuando ya vio que yo no lo estaba juzgando, como que se abrió un poquito más y me empezó a decir que sí, él ha visto. Ya muy directamente me dijo, mira, ¿ves esa parte verde, el césped? Digo, pues ahí aterrizan los extraterrestres. Digo, muy bien, don Luis, sígame contando. Me dice, pues ahí aterrizan, pero no dejan ninguna marca. Y le digo, ¿y usted los ha visto? Me dice, sí, muchísimas veces. Todos los que trabajamos aquí los han visto. Y, ok, cuéntame más. Y me dice, bueno, pues nosotros creemos que, así como en Teotihuacán hay como unas pirámides chiquitas que están como a medias. A mí lo que me Ujú. habían dicho es que esas partes son como lugares de aterrizaje. Y algo similar pasa en Tula. Entonces el señor me dijo, esas partes que están ahí, que él cree que eran zonas de aterrizaje, porque sigue pasando, pero pasa normalmente por la noche, dice incluso a veces durante el día. Y también me mencionó, hay unos cerros ahí que me dijo, normalmente todos se van a estos cerros. Dice, entonces probablemente dentro de esos cerros tal vez hay algo.
me dijo que él ha descubierto muchas cuevas. En todos los lugares que fui han descubierto cuevas. Me dijo que él, algo que se me hizo muy interesante, no lo he mencionado, pero lo tenía preparado porque estoy juntando notas que tal vez algún día escriba un cuarto libro, pero pues ya se los voy a decir. Algo que Luis Serafín de Tula Hidalgo me dijo fue, él me lo dijo, si ya me quieren creer a mí o no, pues vayan a preguntarle a Luis Serafín de Tula, Ujú, que él encontró que encontró unos túneles y dentro de esos túneles que él directamente fue, junto con otras personas, los encontró, se metieron a los túneles, no es información pública, pero que en las pirámides de Tula, que dentro de estos túneles hay pinturas antiguas de los indígenas y dice que hay leopardos y o sea, así claritas, intactas de colores. Y dice que también encontraron una bolsa. No sé si han visto que alrededor del mundo, en Turquía, en muchos lugares alrededor del mundo hay pinturas donde hay seres que tienen una bolsa. Entonces, y dentro de ese, bueno, eso lo que yo entiendo es que representa, mm, en el segundo libro hablé de esto y mencioné que es algo relacionado al universo, pero no expliqué detalles, pues si quieren ahora les digo detalles, o si no algún día en el cuarto libro también lo escribiré. En los libros está todo, entonces si alguien quiere saber, ahí está todo. ujú, Está relacionado con semillas, lo que pasa es que como se contaban historias para, para representar cosas que habían pasado, ellos lo que decían era que vinieron seres de otros lugares, que es por eso que aparecen seres con alas, que eso es una representación de seres de otros lugares, que trajeron semilla del árbol. Es decir, dentro de ujú, esas bolsitas habían semillas ujú, y como que ¿cómo se llama? Como que le daban la información a los ujú, humanos. Entonces, como lo contaban a través de historias, y esta historia se contaba alrededor del mundo, en todas las culturas. Y, y ellos literalmente, para honrar eso, pues literalmente creaban sus bolsas y ponían semillas dentro. Y esto fue lo que don Luis Serafín de Tula fue lo que me dijo, que él encontró eso. Y le dije, ¿y usted cómo sabe que eran semillas? Para las semillas, me dijo, porque se encontraron semillas todavía dentro de eso. Y, ujú, y yo, o sea, este señor pues no sabe nada de mí, no sabía nada de mí, él me empezó a hablar y como que yo empecé a conectar los puntos. Yo ujú, no sabía si decirle o no, pero en ese momento mis guías me dijeron que solo le diera un poco de dinero por el intercambio de información. Y sí ujú, lo hice. Y me contó un poquito más y me dijo, ya vio que no lo estaba juzgando, entonces sí me contó muchísimas cosas. Me dijo que lo mismo en todos los lugares, que se aparecen ovnis en lugares específicos, aterrizan en lugares específicos, hay túneles, que hay cosas que no se le cuenta al público y también me dijo que él personalmente ha visto, bueno, lo que él le llama fantasmas, pero él me lo decía así como con mucho miedo y como que le tiene miedo a los fantasmas. Y me decía que incluso una vez él tomó una foto y en la foto apareció el fantasma, lo que él le llama no recuerdo cómo lo dijo, un guerrero le llama a él. Me dijo un ujú, guerrero. Le digo, ¿y a qué te refieres con guerreros? Me dijo, pues son personas así altas, así como muy, muy altas, muy, muy fuertes. Y le digo, ¿son humanos? Me dice, pues parece que sí, pero en la verdad no sé. Entonces, en esas historias me las contaron prácticamente en todos lados. No los mismos detalles, pero sí con cosas muy, muy similares. Y ujú, bueno, me puedo meter más detalles, pero ya dejamos a Tula de un lado y me voy a los otros lugares que fui. También fui a El Tajín, que está en el estado de Veracruz, que son unas ujú, pirámides viejísimas, viejísimas. ujú, Y también hablé con un guardia de seguridad. Ya aquí ya sí, ya fui directamente a buscar a los guardias y sí vi a uno y sí hablé con él y le empecé a preguntar directamente, así que para que me agarrara confianza. Incluso cambié mi lenguaje porque creo que mi lenguaje del español es muy neutro, es como muy formal tal vez. Entonces como me le acerqué, entonces practiqué un poquito y dije, no, le voy a hablar así como que más de calle, ¿no? Más de barrio. Entonces ujú. dije, "Ah, luego voy a tratar de recordar que, ¿qué tal, Don? ¿Cómo le va? ¿Qué tal por aquí? Nada raro por aquí, todo bien.
Y le empezaba a preguntar, ¿y qué no he visto nada raro por aquí? Porque le digo, la verdad yo sí creo en estas cosas. Usted cuénteme, a ver, cuénteme así, con confianza, ábrase un poquito, porque a mí me interesan estas cosas, ¿no? Así con este lenguaje. Y como que me agarró confianza. Y son las cosas que tengo que hacer para obtener información y compartírselas a ustedes. Y, sí, se abrió, me contó y me dijo que sí, que lo mismo que en Tula, que él ha visto túneles, cosas raras, ha visto ovnis. Hablé con varios guardias. Solo una señora que ella me dijo que ella no ha visto nada. O sea, sí hay gente que no ha visto nada, pero sí hay otros que sí han visto cosas. Lo mismo pasó en, en Oaxaca, en el estado de Oaxaca. Es que en Oaxaca hay muchísimos lugares, muchísimos. Y lo más sorprendente de todo es que hablaba con la gente y les preguntaba sobre las civilizaciones antiguas que hay en Oaxaca y ellos así como si nada, como, ah, sí, los ovnis, las luces que se ven ahí probablemente vienen por el magnetismo de la región y se vienen a recargar. Así como si estuviéramos hablando de cosas del clima. Ujú, Y se me hacía muy interesante eso. Y es gente muy sencilla, pues gente que no busca atención, no busca nada, simplemente viven su día a día y no les importa nada más. Pero a pesar de eso han visto cosas. En, en Monte Albán también hablé con los guardias, hablé con antropólogos también, que los vi por ahí, salí corriendo y, y les preguntaba, le digo, ¿no has visto nada? Y una antropóloga me dijo, lo mismo, me dijo, ah, pues yo no he visto nada, pero sí hay gente que ha visto muchos ovnis, pero seguramente vienen a recargarse porque hay mucho magnetismo en esta región. Y yo preguntándole, pero tú eres antropóloga, ¿no? Y dice, sí, yo trabajo para el gobierno, no soy antropóloga. Y yo, ¿y tú crees en esto? Y dice, sí, claro, todo el mundo lo sabe. Es como que es algo normal. normal. Sí. Y se me hacía muy interesante que esta gente siendo pues muy preparada en este tipo de temas, es decir, temas antropológicos, hablaban de esta información como si fuera algo normal. Ujú, Y fue algo que yo nunca había experimentado, al menos no en México. Y me gustó bastante. Se me hace interesante que a pesar de que hay mucha gente religiosa, católicos, a pesar de eso están abiertos a este tipo de cosas relacionadas con la energía. Son cosas que la iglesia no menciona, pero aún así como que la combinan. Y como que nunca se perdió esta parte eh, antigua. Simplemente llegaron los españoles, metieron a la iglesia católica, pero como que la gente dijo, pues sí, lo aceptamos, pero no nos olvidamos de nuestras tradiciones antiguas. Tal vez algunos sí, pero no ujú, todos. Y bueno, en Oaxaca hay muchísimos lugares, no recuerdo el nombre de todos, pero mm, sí son, a pesar, o sea, en la cuestión cultural, Oaxaca es hermosísimo, pero yo estaba más que nada enfocado en los lugares antiguos. Y, y sí, en todos lados me pasó lo mismo, solo para resumirlo y no irme tan largo. En todos lados me pasó lo mismo. Hablaba con un guardia de seguridad, con la gente que vivía alrededor, les preguntaba lo mismo. eh, pero claro, pues tenía que cambiar mi manera de hablar para ser más de barrio y poder, para que se sintieran más cómodos conmigo, porque si llegaba y les hablaba muy, muy formal, buenas tardes señora, me encuentro en este momento frente a usted para solicitar información sobre estos seres, pues van a pensar que yo soy un ser raro, ¿no? Entonces, sí, tuve que hacer algunos trucos ahí para obtener información, pero sí, ya hice todas mis, apunté todo. Lo que pasa es que en los libros, los primeros tres libros así salieron. Y yo experimentaba algo, me daban información, los seres de dimensiones superiores, yo lo apuntaba, una nota, nota, nota. Y yo literalmente agarré todas mis notas, todas, no dejé ninguna fuera, y las convertí en los tres libros. Y ahora, pues últimamente he estado juntando más notas porque he recibido muchísima información, sobre todo en las últimas 2 semanas que regresé a Eslovaquia. He estado recibiendo información que nunca antes había recibido. Entonces, algún día la voy a juntar, acumular. Voy a acumular un poquito más porque yo creo que no me alcanza para un libro todavía, pero sí es información muy, muy interesante que ni siquiera sabía. O sea, tenía idea, pero no sabía tantos detalles. Entonces tal vez comparte con ustedes un poquito en el próximo video, la próxima semana.
pero seguro que lo voy a poner en los libros, en un cuarto libro tal vez algún día, no lo sé. Es una idea nada más. Y Mm, bueno, para no hacer el cuento largo, fui a muchos lugares. Claro que también fui a Tepoztlán, que es uno de los lugares más mágicos que hay en todo el país. ujú, Y pues sí, lo que me gustaba de Tepoztlán era que podía hablar con mucha gente sobre estos temas y ellos como si nada. Hay una cosa que también hay que aclarar. Tepoztlán sí hay cosas muy mágicas, pero también últimamente, bueno, al menos lo que yo vi y yo estuve ahí con Ivonne, Ivonne me lo dijo, que hay mucho alcoholismo. Y sí lo vi, sí lo pude ver. Entonces, una de las teorías de Ivonne, bueno, corrígeme si no lo dijiste así, que es como que quieren suprimir esa bonita energía del lugar, pero aún así se siente, aún así con todo el alcohol que han metido allí por los turistas, porque hay muchos turistas y lo han metido, o sea, vas caminando por la calle y te ofrecen alcohol por todos lados y pues yo no soy, bueno, yo nunca he tomado en toda mi vida, entonces ni voy a tomar. Y pues yo no me sentía cómodo con eso, pero aún así pude ver que aunque intenten suprimir esa bonita energía de ese lugar, pues no ha sido así. También hace muchos años yo estuve ahí en Tepoztlán con Cristina, con la canalizadora con la que yo vivía, y fui a visitar a una canalizadora mexicana que se llama Sarita Otero, pero falleció hace unos años. Y para mí fue muy interesante volver a estar allí. Fui a la casa de Sarita. Obviamente Sarita no está ahí, pero el recordar y poder observar todo desde una perspectiva del nuevo yo me ayudó bastante, incluso bastante, porque yo ahí regresé a Eslovaquia y tardé varios días en como asimilar todas esas nuevas perspectivas, como si muchas cosas que yo había visto en el pasado me he dado cuenta de que no eran así, que simplemente era mi perspectiva. Es mucho de lo que hablo en el segundo libro, de que todo tiene que ver con la perspectiva de cómo observamos nuestras cosas. Y bueno, no sé si me estoy pasando de tiempo, no sé si me estoy yendo muy rápido, muy lento. Em, perfecto, sigue, sigue. yo le sigo, bueno. Buenísimo. Y se me hizo muy interesante que lo que pasa es que cuando yo salí de México, yo salí en enero del 2010. Bueno, Ujú, finales de diciembre del 2009, pero llegué aquí prácticamente en enero de 2010. Y desde entonces, yo en esa época pues no entendía si alguien me hubiera dicho algo de este tipo de información. Si yo en el 2010 estuviera viendo este video, me estuviera riendo en este momento. Y, y claro que visité México, viste muchas cosas, pero nunca lo había visto de esta manera. Entonces me ayudó bastante Ya había estado en México, claro, pero me enfoqué más en la región maya. Estuve mucho en Uxmal, en las regiones cerca de Mérida, Cancún, Playa del Carmen, Tulum, y obviamente todo lo que está en medio de eso, todas las pirámides. Sí, estuve un tiempo viviendo en Yucatán, entonces conocí todas esas regiones, pero esta vez dije, Ahora que tengo la oportunidad, voy a ir a la parte de los aztecas, o no solo los aztecas, es que para mí es lo mismo, son los mismos indígenas, solo que estuvieron en regiones diferentes en diferentes tiempos, pero sé que hay diferentes nombres, aztecas, zapotecas, olmecas, totonacas, pero pues para mí no tiene sentido aprenderme todos estos nombres porque la historia, como nos la contaron, como nos forzaron a aprenderla, porque yo me acuerdo que estaba forzado a aprenderme todas estas cosas en la primaria que ujú. pues no me gustaban. Y incluso me acuerdo de los nombres Totonaca y todo esto porque en la primaria me forzaron a aprender estos nombres. Si no, no lo supiera ahora. Ellos no se nombraban a sí mismos así. Incluso los aztecas no se llamaban aztecas. Ellos tenían nombres para sí mismos y tenían historias muy interesantes. Tenían la historia de Atlantis, ellos le llamaban Aztlán. Em, Hablaban de la historia del mundo. Claro que cuando los expertos modernos escuchan esas historias, como no creen en esas cosas, dicen que simplemente es ficción. Y Mm, es interesante que cuando una historia antigua, eh, como si encaja en la historia que quieren contar,
como que sí la usan como referencia y dicen, sí, sí, aquí está, miren, ellos ya lo sabían, pero cuando no encaja dicen es que es ficción. Entonces, Ujú, eso lo mismo hacen con los griegos, con los egipcios. Es como en Egipto que hay muchos faraones que en la historia hay muchos escritos de Egipto, de los faraones antiguos, pero entonces lo que dicen es, como ellos creen que la historia del mundo empezó hasta hace unos 6.000 años, dicen, los faraones de hace 6.000 años para acá son reales, ahí está la prueba, pero los anteriores a eso son ficticios. Entonces, am, yo escuché, son leyendas, ¿no? sí, lo ven así literalmente. Incluso hay ¿dónde fue esto? Es que hay tantos templos en Egipto que estoy tratando de recordar el nombre. No importa, en un templo en Egipto hay una historia clarísima. Bueno, estaba tratando de aprender a leer egipcio antiguo para poder entender la historia, pero ya hablando con otras personas que sí saben este lenguaje, me dijeron que habla de una isla que, que, vivió gente antes de los egipcios. Y era para mí, no decían Atlantis, claro, pero era una referencia directa a Atlantis. Solo que, pues, para la gente que vive en Egipto, pues como la mayoría son musulmanes y creen que todo empezó hace 6.000 años, Ujú, no van a hacer a un lado toda su religión y todo lo que creen, porque son muy religiosos y no van a decir, no van a contradecir su religión solo por leer algo que dice ahí que es muy viejo. Entonces les resulta más fácil decir que es fantasía o que en realidad no fue así, que son historias inventadas. Em, pero bueno, eso fue en los últimos meses que yo experimenté en México. Hay más detalles, pero ya lo escribiré algún día en un cuarto libro. Si tienen, si tienen alguna idea de qué más agregar, si quieren agreguen en los comentarios. Ivonne ya me comunicará a mí qué fue lo que más le gustó de los libros y así me puedo enfocar más. Lo que pasa es que no sé si lo he dicho, bueno, creo que sí lo dije en un video. El segundo libro lo escribí en gran parte porque Ivonne me motivó y con una sola pregunta, porque yo escribí el primer libro tratando de compartir mi historia. Yo dije, yo quiero compartir lo que viví en los últimos años, que es un poco inusual, entonces quiero sacarlo. Y ahí lo saqué y después Ivonne leyó el libro y me dijo, una vez me preguntó, me dijo, bueno, ya entiendo a qué te refieres con jugar con formas, que nuestra realidad es simplemente nosotros creando formas y jugamos con ella. Jugando con formas prácticamente lo que entendemos como vida, realidad. Entonces me dijo, Ivonne me preguntó, pero dime ahora, ¿cómo puedo jugar con formas? Y entonces ahí me dije, "Mm, tal vez necesito un segundo libro". Entonces eso me motivó mucho a escribir el segundo libro que está enfocado en cómo jugar con nuestra realidad. Y bueno, después salió el tercero. Entonces si tienen alguna idea, alguna información que no fue clara, pues la ponen en los comentarios y la vamos viendo aquí o incluso la clarifico un poquito más en un cuarto libro algún día. Es solo una teoría, no estoy seguro si, no estoy confirmando que algún día lo voy a escribir, pero de aquí van saliendo temas y los voy agregando. Am, vale, pues bueno, ya en resumen eso ha sido lo que he experimentado en México en los últimos meses. No sé si se me está pasando algo. Bueno, Ivonne, te conté casi todo lo que me ha pasado ahí, no sé si se me pasa algo o quieres pasar a otro tema. Este, bueno, no sé si platicar un poquito de nuestra experiencia. Creo que la más fuerte fue en Tlatelolco, ¿no? Sí, Este, como precisamente estos secuestros, ¿no? De lugares que podían haber sido, que debieron haber sido súper bonitos, energéticos, maravillosos, y cómo se siente la energía totalmente desequilibrada, ¿no? O sea, creo que fue nuestro peor día ese, estando ahí, que sí fue de, ¿qué es esto? sí. Sí, fue increíble porque Ivonne y yo, bueno, fuimos a Tlatelolco. Para los que no son de México, probablemente no saben de Tlatelolco, pero los que son mexicanos seguro saben algo de Tlatelolco, seguro. Entonces, Tlatelolco, bueno, solo para que se entienda, cuando Ivonne y yo llegamos, nos
nos bajamos del taxi, agarramos un taxi, nos bajamos en Tlatelolco, empezamos a entrar a la región de Tlatelolco. Ni siquiera habíamos entrado a la región central, solo acercándonos nos empezamos a preguntar. Ivonne y yo nos decíamos, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Porque podíamos sentir algo muy incómodo, muy, muy incómodo. Entonces, nosotros pues, dijimos, son pirámides antiguas, tiene que ser muy bonito, pero no, realmente fue una experiencia muy rara, muy desequilibrada. Yo creo que Tlatelolco es probablemente el lugar con energía más pesada que hay, al menos en esos lugares que visitamos en la Ciudad de México. Es muy, muy fuerte. No sé si hay gente sensible que vive cerca de esa región o no, pero al menos para nosotros inmediatamente se pudo sentir el cambio. Incluso el taxista nos robó dinero. Ujú, Em, pero bueno, no importa. Lo que pasa en Tlatelolco, hay una región así súper chiquitita donde está una pirámide antigua. Justo al lado de eso, los españoles construyeron una iglesia con las mismas rocas de las pirámides. Entonces la ujú, iglesia es de color de las pirámides, es decir, de las rocas de las pirámides. Y justo al lado de eso está un edificio moderno. Entonces ahí, de hecho, se llama la Plaza de las Tres Culturas porque son las tres culturas de México, que es los indígenas, la gente de las civilizaciones antiguas, está la colonia española y está la época moderna mexicana. Y detrás de la iglesia está un edificio un poco viejo y ahí pasó pues saben lo que pasó, lo del 68. No sé si YouTube ni siquiera me deja decir esto, no lo sé. Y para los que no saben, los que no son cualquier mexicano sabe lo que pasó en octubre de 1968. Creo que cada mexicano sabe eso. Los que no son mexicanos, en octubre de 1968 hubo un movimiento de estudiantes que estaban como cansados de lo que estaba haciendo el gobierno. Y el gobierno pues les mandó el ejército, así de cruel. Y todavía hay como eh, tratando de, hay movimientos tratando de que el ejército o que esas personas que tuvieron en el gobierno en aquella época pues paguen. Algunos ya fallecieron, claro, pero sí fue una historia como muy triste. Incluso yo tuve una maestra en la universidad que ella estuvo ahí, ella sobrevivió y ella me contó la historia y sí me sorprendió bastante. Entonces, em, pero bueno, enfocándonos en la cuestión de energías en esos lugares, lo interesante de esto es que lo que pasó ahí con los españoles, bueno, y más que nada después del secuestro, porque hay que recordar que hay las civilizaciones antes del secuestro, que fue en teoría muy bonita todo, no todo, pero sí hubo cosas muy bonitas. Y después del secuestro, que empezaron los sacrificios, empezaron todas estas cosas. Entonces todo eso acumuló cierta energía en esos lugares. Y después llegaron los españoles que también pues hicieron sus cosas, que cambió la energía o se la hizo un poquito peor. Y luego más aún lo de 1968, o sea, ese lugar está súper cargado de energía. Y yo pienso que la gente local es la que en algún momento se va a encargar de eso. Y creo que hay gente haciendo ceremonias en estos lugares y creo que ellos son los que, al menos yo sentí que no era mi papel allí hacer nada, porque incluso Ivonne y yo no nos sentíamos cómodos, queríamos irnos inmediatamente porque ya no aguantábamos. Incluso había un museo, lo vimos súper rápido y ya nos queríamos ir. Y llegamos a casa y como que, ok, necesitamos tranquilizarnos porque sí estuvo fuerte. Entonces esa fue nuestra experiencia en Tlatelolco. Entonces para las personas sensibles que no se sienten muy fuertes, pues no vayan a Tlatelolco, pero si quieren experimentar la idea de cambios de energía, pues pueden intentar y solo estén conscientes de que Tlatelolco es una energía muy, muy pesada. Probablemente la energía más pesada que, no sé, tal vez en todo el país, no lo sé, pero sí se siente muy, muy pesada. Si comparamos Tlatelolco con Tepoztlán, hay una diferencia enorme. Em, pero bueno, ¿alguna otra cosa? sí, solo eso, que, bueno, que siempre están conviviendo estas dos energías, ¿no? Están presentes.
En Tepoztlán también está, yo también he sentido energías muy, muy oscuras en Tepoztlán, eh, pero está mucho más, es mucho más fácil moverse tantito y captar la energía elevada que hay ahí, ¿no? Pero acá en Tlatelolco no había manera, o sea, no había nada de dónde agarrarse y lo que es muy fuerte en esto es que es un lugar que tiene una densidad poblacional muy grande, muy, muy grande, porque hay muchísima gente viviendo ahí, ¿no? Están todos estos edificios de Tlatelolco que son enormes y que tienen mucha gente viviendo ahí, además que los alrededores también son fuertes, ¿no? Está cerca este lugar muy típico mexicano donde va mucho turista, que es el Garibaldi, ¿no? Donde están los mariachis. Y entonces, pues entender que vivir ahí o estar ahí continuamente todos los días, no sé, o sea, si de por sí mantenerse en un nivel vibratorio alto es complejo, ¿no? Y nosotros que nos cuidamos mucho, ¿no? Tú, Eduardo, y yo también nos buscamos siempre espacios físicos eh, alejados, limpios, muy continuamente haciendo cosas como poner cuarzos o en fin, una serie de cosas que hacemos para estar siempre en el centro. Si aún así tenemos ocasiones en la vida en la que nos sacan de balance, pues imagínate viviendo en una zona así, ¿no? Es, es muy complicado, ¿no? Me imagino. Sería interesante escuchar algún comentario de alguna persona que viva cerca de Tlatelolco, especialmente en la región de las tres culturas, que Ujú, sí se sintió y yo creo mucha gente lo sabe, gente sensible que puede sentir este tipo de energías, seguro que lo puede sentir. Pero ujú. si hay alguien que viva cerca de esa región o que ha estado en Tlatelolco, pues nos pueden decir cómo Sí, lo que nos sintieron ponga por ustedes. ahí Sí, un mensajito. Si conocen a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que vive ahí, avisen, díganle que vean el video para que nos comente. sí, Eh, ¿Qué más? Bueno, pues también nada más para que se den cuenta del recorrido aquí en la ciudad, pues estuvimos en Cuicuilco, fuimos al Templo Mayor, a Tlatelolco, fuimos a Teotihuacán, fuimos a Tepoztlán, ¿no? sí. Y tú fuiste a Tula y a Tajín y a Monte Monte Albán y a Albán, Mitla, Mitla, fuiste a Cholula, Xochicalco, sí, y Xochicalco. De Xochicalco es súper interesante también, ¿no? Ese lugar es impresionante. Yo te platicaba que cuando yo fui, ya tiene bastantes años, nos tuvimos la oportunidad de entrar adentro de la pirámide y nos tocó cerca de un solsticio, ¿no? Entonces nos tocó justo que el sol entrara el pues agujero. por el agujero que tiene, ¿no? Y que da la luz exactamente a un sitio ceremonial, una especie de mesa de madera no, de piedra, Ujú. ¿no? Y bueno, Está súper increíble. interesante. Pero Sí, ahora que fuiste, ya está todo eso cerrado, ¿no? No te sí, dejan no pasar. dejan entrar. Y también hablé con un guardia de seguridad y me contó todo. Para los que no saben, hay un lugar en una pirámide que hay como una habitación dentro de la piedra, dentro de la montaña, por así decirlo. Y solamente hay un agujero en la parte central de arriba, del techo, donde entra la luz del sol. Y de acuerdo de cómo entra la luz del sol, indica, es como un calendario, un calendario vivo. Entonces, cuando hay un solsticio, la luz entra de una manera determinada y se puede ver dentro de la habitación. Yo no entré a esa habitación porque no tienen permitido, pero Ivonne es lo que está explicando, ella estuvo ahí en algún momento
Entonces yo estuve hablando con un guardia de seguridad donde él me explicó que él ha estado muchas veces dentro y que le parece impresionante. También le pregunté por los ovnis y todo esto y él pues sí me dijo que sí, que me dijo claro, como en todos los lugares. Entonces, como les digo, en todos los lugares, sin excepción, donde las zonas arqueológicas que estuve en México, hablé con guardias de seguridad, con antropólogos y todos, sin excepción. Sí hubo personas que me dijeron que no, pero en cada lugar encontré gente siempre que me decía que sí. Hay ovnis, hay fantasmas que viven ellos en forma de gente antigua y túneles y mucho misterio, cosas que no se sabe al público. Pero bueno, pues los que han leído los libros o nos han seguido, pues probablemente ya saben a qué nos referimos, entienden estas cosas. Ujú, Pero bueno, está muy interesante todo esto. Y también todos también me decían que ellos creen que la región, la zona arqueológica no lo es todo, que hay muchos lugares más que están cubiertos, ya sea por por los árboles que están debajo de la tierra o están escondidos en las montañas. Incluso conocen de algunos lugares que ellos afirman que probablemente ahí hay algo especial porque ellos han visto que los ovnis van directamente a unos lugares específicos, montañas o cerros o algo, un lugar en específico, a veces lagos. Entonces la gente ha dicho que saben que esos lugares son los que probablemente hay algo especial, pero si uno lo ve, pues parece que es solamente una montaña y no parece nada especial. Y ujú, bueno, como le digo, en las últimas 2 semanas he recibido mucha información y alguna de esta información está relacionada con la Ciudad de México, con el Popocatépetl, con que mucha gente no lo sabe pronunciar, entonces le dicen solamente el Popo. Em, para los que no saben qué es el Popocatépetl, en México es un volcán que está cerca de la Ciudad de México, entonces se ve, si hace erupción, está súper claro allí. Em, vale, después hablo de esto porque tengo mis notas que he hecho de la información que he recibido, está muy interesante. Probablemente la próxima semana hablemos de ujú, esto un poco, pero sí he recibido mucha información relacionada a tecnología, a ciencia. Entonces creo que la próxima semana podemos abarcar un ujú. poquito de cómo funciona Sí, la gravedad. Bueno, me han dicho cosas de la gravedad que yo tenía ideas, pero me han dado tantos detalles que yo ujú, creo la próxima semana nos enfocamos en ciencia, que, que les traigo noticias. sí, sí, Y, sí. vale, bueno, nos queda poco tiempo. ¿De qué más podemos hablar? Em, pues sí, sí, comentábamos antes de entrar a grabar que está este concepto muy, muy fuerte de lo que sería el ego espiritual, ¿no? De, pues cada vez más es que ha sido como algo muy vertiginoso en los últimos años, ¿no? ¿Qué será? Vamos a irnos muy, muy así. En los últimos 50 años, la espiritualidad ha empezado a tener un movimiento muy, cada vez más fuerte y cada vez más fuerte y cada vez más fuerte, ¿no? Entonces, em, hoy por hoy hay muchísima gente espiritual, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso de ser espiritual y de dónde viene y cómo es eso? ¿Con qué se come? Sí, este tema a mí personalmente me encanta este tema. ¿Por qué? Creo que ya lo había mencionado antes. Bueno, no tenemos mucho tiempo, hablo rápidamente y tal vez podemos tomar un video algún día para hablar de ese tema en específico, pero escriban en los comentarios si quieren escuchar de este tema. Pero a Ujú, mí este tema me ha ayudado bastante a poder ver la diferencia entre, y creo que podría ayudar a mucha gente también, a ver la diferencia entre lo que puede ayudar a una persona y lo que solamente es marketing. Porque lo que ujú, yo he visto en mi experiencia y lo vi en muchos lados, no hablo de solamente en gente espiritual, hippies o gente que está ahí haciendo cosas como rituales o algo así, que no quiero decir que sea algo malo, pero voy a explicar a qué me refiero. Lo he visto también ujú, en cuestiones de gente famosa, porque no sé si ustedes saben, pero yo estuve 2 años trabajando directamente con Natella.
Entonces, en esos 2 años hubo mucha gente que se le acercó, incluyendo gente conocida, en los Estados Ujú, Unidos principalmente. Entonces, esta gente, tal vez en México no tanto, pero en los Estados Unidos, gente conocida. En- y hablo de celebridades, pero también de gente conocida en el ambiente espiritual. Claro que no tengo permitido hablar a detalles de esto porque pues em, tengo una, ¿cómo llamarlo? Un respeto mutuo que hemos acordado de no hablar de esto. ujú, Por eso que en los libros no hablo mucho de esto y no tengo permitido y no lo voy a hacer, pero sí hay cosas que puedo decir. Y he visto, lo que quiero decir es de que hay mucho ego espiritual, incluso en las personas que se muestran a sí mismos como gurús. O no quiero decir en todos, hay gente increíble también, pero lo que quiero decir es que muchos, mm, una de las cosas que digo en los libros es que se enfoquen en gente que vive lo que dice. Es decir, yo no me sentiría cómodo diciendo, porque yo lo que normalmente trato de transmitir en estos videos y en los libros es, hay que vivir conscientemente. Entonces, si yo no estoy intentando vivir conscientemente, no me sentiría cómodo diciendo eso, pero lo hago y lo intento bastante. Entonces, me siento muy cómodo poder hablar de eso, pero he visto personas que hablan de temas que no practican y esto es algo muy común y esto es lo que mucha gente podría tomar la espiritual como una manera de mostrar una imagen al público para poder decir, es decir, muchas veces nos enfocamos en la imagen, no tanto en el trabajo. Entonces, esto no quiere decir que tienes que comportarte de cierta manera. No, aquí no hay nada, algo que a mí me dijeron los seres de dimensiones superiores y esto se me quedó grabadísimo. No hay nada que tienes que hacer, nada que tienes que. Me lo decían en inglés como there is nothing you have to. No hay nada que tenemos que hacer. Cuando alguien te diga tienes que hacer esto, no es así. Es toda una decisión propia. Entonces, claro que ujú. decimos consejos, cosas así, pero es cuestión de ustedes, ¿no? Es solo explicamos lo que a nosotros nos ha ayudado. Entonces, si ustedes lo quieren tomar, pues lo toman, pero no es que lo tengan que hacer. Es una decisión propia. Pero en el caso, por ejemplo, sí me ha tocado de que por ejemplo, yo no me he visto de cierta manera, me he visto como una persona promedio, pero sí hay personas que me reclaman que por qué no te vistes siempre de blanco. Bueno, aquí en estos videos siempre aparezco de blanco, eh, pero no me he visto, si ustedes me ven en la calle no van a saber nada de mí o cómo pienso, al menos que hablen conmigo, pero es la manera en que me camuflujo, Te camuflajeas. camuflajear. Y, pero bueno, creo que no tenemos mucho tiempo, pero lo que quiero decir, este es un tema que a mí me encanta y podría hablar sin parar de esto por experiencias personales que yo he tenido, a pesar de que no puedo dar nombres de las personas con las que he interactuado, pero créanme, las conocen y las han visto en películas. Pero hay personas que am, son conocidas, hay de todo, hay celebridades que trabajan indirectamente para los grupos secretos, pero hay otros que no, hay otros que lo han visto y dicen, yo quiero salir de esto. Entonces tratan de concientizar a la gente a su manera, claro, y tratan de tampoco perder credibilidad, aunque es muy fácil en ese ambiente perder credibilidad. Em, pero enfocándome en lo que estoy hablando del ego espiritual, es muchas veces en psicología existe este término que es el sentido de pertenencia. Sentirse pertenecidos a un grupo ayuda psicológicamente a mucha gente. Mucha gente que estudia psicología entiende esto. Y lo que pasa con eso es que por el hecho de querer pertenecer a un grupo, muchas veces se enfocan en la imagen de gente espiritual que hacen eventos. Y lo quiero decir directamente, me gustaría algún día hablar un poquito más al respecto, pero muchos de los eventos que se hacen de manera espiritual no están haciendo nada, son formas, es decir, son cosas que les ayudan a creerse que están haciendo algo, pero en sí físicamente no están haciendo nada, ya que para crear algo hay que darle geometría y frecuencia, es decir, darle una intención, que sería la intención sería la frecuencia, pero también hacer algo para darle, moldearlo. O sea, así es como se manifiesta. Manifestar no es solo
No es solo pensar en algo, es simple, hay que poner la intención fuerte y hacer algo al respecto. No es de que quedarse sentados y decir, algún día me llegará todo. Así hay que meterle intención. Y esto es en lo que caen algunas personas que tratan de pertenecer a un grupo. Esta es por eso lo que mencionaba de este aspecto psicológico. Entonces, esto lo digo porque en algún momento yo empecé a caer, estoy hablando de hace muchos años, y al darme cuenta de esto dije, no estoy trabajando, no estoy realmente trabajando en mí, estoy simplemente enfocándome en una imagen. Entonces hablo de experiencia personal, que en algún momento pues me di cuenta, entonces si alguien no ha caído en esto, pues ya le estoy ahorrando mucho tiempo y energía, de que tengan cuidado, que no se enfoquen en la imagen. Es decir, es bueno equivocarse, es bueno cambiar sus creencias, es bueno todo esto porque así aprendemos. Entonces, no hay nadie que lo sepa todo y si alguien les dice que lo sabe todo, es solamente el ego espiritual. Entonces, hay muchas maneras en que el ego espiritual se manifiesta y también hay que tener cuidado con el fanatismo, que también es otro tema que me encanta, que está relacionado con la idea de idealizar, lo siento, hace mucho, Ideal. casi no hablo español, idealizar a una persona. Y esto se Ujú. puede manifestar de muchas maneras, pero en el caso de la espiritualidad se puede crear la idea de que hay un ídolo espiritual, ya sea un gurú o un sadgurú que promueve los líquidos. Pero bueno, eh, hay, hay muchos que hay que tener cuidado de no enfocarse. Si llega un momento donde los empezamos a ver como un tipo de celebridad, hay que tener cuidado. Estamos cayendo probablemente en fanatismo. Por eso les digo, no se crean todo lo que estoy diciendo. Si me están viendo ya como un ídolo, algo está mal, ¿eh? No nos vean a Ivonne, no nos vean como, eh, tomen lo que puedan, pero no nos vean como alguien que sabe todo, porque no lo sabemos todo. Estamos creciendo juntos, estamos aprendiendo. Eh, Me ha pasado que hay gente que me dice, es que tú has escrito 3 libros y que apareces en videos, entonces tú sabes mucho. Y pues no es que sepa mucho, yo estoy igual que ustedes, soy curioso y quiero saber cosas. Es solo eso, pero no, mi intención no es crear una imagen de ídolo, porque eso no es mi intención. Pero eso pasa, entonces, y bueno, conmigo pues no, yo no aparezco, yo no promuevo nada, solo aparezco en videos, pero lo que quiero decir con esto es, hay muchos tipos de personas que intentan o tienen la intención de crear una imagen para crear una imagen de sí como un ídolo, ya sea en la cuestión espiritual o de cualquier otra cosa, que, que si alguien no pone atención en cómo está observando, cómo está pensando, cómo está emocionalmente en ese momento, se puede ir con la idea de generar un ídolo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Mm, Hay estudios que demuestran cómo esto funciona y es muy fácil caer. Es algo que se puede evitar simplemente viviendo consciente. Es por eso que sigo insistiendo mucho en la idea de vivir consciente, porque una vez que vivimos conscientemente, lo que pasa es que muchas cosas que hacemos son consecuencia de vivir inconscientemente. Una vez, claro que podemos cambiar cómo hacemos esto, cambiar cómo hacer aquello. Para mí, desde mi punto de vista, simplemente cambiando la manera de vivir, la manera de ver las cosas, la manera de verse uno mismo, vivir más consciente, eso como consecuencia cambia todo lo demás. Entonces podemos hacer muchas cosas, pero desde mi punto de vista personal, cambiar la manera en cómo vivimos de una manera más consciente automáticamente va a reflejarse en nuestra realidad, en nuestro mundo físico. Em, y bueno, Ivonne, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque si no me voy fuerte con este tema que tengo muchos ejemplos. Ya, ya estamos llegando a la hora. Bueno, Ujú. si quieren que hable más de este tema del ego espiritual, podríamos pasar unos 10 videos que tengo muchas experiencias personales e información que me han dado los 3 dimensiones superiores, pero por hoy lo dejamos así para, Ok. para después hablar de esto. Y si quieren oír más de esto, yo creo que sí vamos a hacer otro video de este tema porque ciertamente eh, es importante para mí o uno de los objetivos míos y obviamente a través de Restaurando el Ser
empoderar en específico a las mujeres, ¿no? Y si por ahí llega algún hombre colado a esto, que casi no vienen, son hombres que están muy abiertos de su corazón, ¿no? En esta energía femenina. Pero entonces yo busco mucho empoderar, ¿no? O sea, a ver, tú puedes, tú hazlo, ¿no? O sea, yo no te estoy enseñando más nada que lo que tú puedes hacer, que lo que yo sé y tengo la certeza de que tú eres capaz de hacer y de poder, eh, empoderarte, ¿no? Porque es el chiste que todos reconozcamos que somos esos seres co-creadores con Dios. Es interesante que Yvonne está un poquito más enfocada en mujeres, sin discriminar a los hombres, claro. Y yo personalmente, bueno, yo recuerdo mis recuerdos antes de venir aquí y yo recuerdo que yo sabía que una de mis razones principales era venir a empoderar a los hombres. Claro que las mujeres son bienvenidas, pero bueno, de hecho, a pesar de que estoy más enfocado en empoderar a los hombres, hay más mujeres, pero muchos hombres me entienden porque pues soy hombre, entonces como que podemos entendernos, porque pensamos diferentes, somos diferentes, observamos la realidad de manera diferente, entonces em, se me facilita también poder comunicarlo con hombres, pero claro que Pero es muy pues interesante, Eduardo, porque habemos muchísimas mujeres que tenemos mucha más energía masculina ujú, por la sociedad en la que vivimos. O sea, vaya, toda esta era que estamos terminando ahora, la era de Piscis, fue una era masculina, ¿no? sí, Masculinizada totalmente. Entonces, hay muchas mujeres que están en esta energía masculina. Y me llama mucho la atención porque, digo, yo los escucho platicar y todo, y lo que tú dices y cómo lo planteas les viene muy bien, ¿no? Les ujú, encanta escucharlo así porque pues es esta parte como más estructurada, más directa, más así, ¿no? Y entonces, no, bueno, es que los libros de Eduardo, igual, lo máximo, no sé qué, ¿no? En cambio, sí, mujeres como mucho más femeninas, pues sí, pero ujú, qué flojera leer el libro, mejor cuéntamelo, ¿no? sí. Es exactamente lo que yo he visto, que hay dos tipos de personas, los que les encanta o los que simplemente no les gusta. Así es, así que bueno, pues aquí estamos, una combinación interesante porque ya podemos abarcar más. Y bueno, pues muchas gracias por escuchar, por estar aquí atentos a estos videos de Jugando con Formas. Te cuento que este fin de semana, que es enero, creo que es 27, hoy es 24, sí, el sábado 27 va a haber en Maramat un concierto de cuencos, bueno, más que conciertos, son cuencos de cuarzo, algo que se llama un sound healing, ¿no? Que es sanación a través del sonido. Se los recomiendo mucho, va a estar padrísimo. Son 2 horas en la mañana. No me crean si es 10 11 pero bueno, pidan información y, y va a estar muy bonito. Sí. Así que ahí Maramat los está espero. en la Ciudad de México, en Jardines del Pedregal, si no recuerdo bien. Así es. Entonces, para que se ubiquen más o menos, entonces, para que se vayan integrando, esto es como un grupo de personas que quieren crecer juntas. Entonces, acérquense a Ivonne, escríbanle. Aquí en la caja de comentarios está toda la información de Ivonne o aquí aparecen textos en estos videos donde te dicen cómo contactarla. Hay personas que me escriben a mí preguntándome por Ivonne, entonces yo les digo, vayan y pregúntenle directamente a Ivonne. Estos son, Ivonne es la encargada de todo esto. Si tienen preguntas, pues bueno, también pónganlas en los comentarios aquí y ya los vamos viendo en otros temas, en otros videos. Y bueno, ya con esto nos despedimos. Nos despedimos y pues hasta el próximo video.
aquí estamos. Vale, hasta luego.